El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Ya lo saben, pero es oportuno recordar que estamos llevando la serie de predicaciones sobre, por favor, despiertos todos, sobre las parábolas que contó el Señor Jesucristo. Ustedes ya lo saben, pero me es apropiado recordarlo. Lo he dicho varias veces y tengo necesidad de repetirlo, que doy infinitas gracias al Espíritu Santo por haberme guiado a preparar y compartir estas predicaciones sobre las parábolas que contó el Señor Jesucristo. Doy infinitas gracias al Espíritu Santo por ello. En cada una de las parábolas ya consideradas, he encontrado principios fundamentales para la edificación de la vida evangélica, principios importantes para la edificación de la vida evangélica. Por supuesto que se hace necesario tres cosas. Se hace necesario comprenderlas, creerlas y practicarlas. ¿Cuáles son las tres cosas que se hacen necesarias para que la palabra tenga efecto en la vida de cada uno de nosotros? Comprenderla, creerla y practicarla. De eso depende de que la palabra sea eficaz. La palabra puede ser eficaz si uno pone esos elementos. ¿Recuerdan cuando menos el tema de la predicación de la parábola anterior? El tema, aquí empiezan los problemas de ustedes porque uno viene al culto y ¿qué va a querer estar recordando la predicación de algunos días? ¿Recuerdan cuando menos el tema? Ya fueron a sus notas y eso es bueno, por eso es que es bueno ir a las notas. ¿Cómo dijimos el tema? Que en el reino de Dios, el rey de este reino es soberano. ¿Quieren repetirlo? No es la predicación de hoy, pero para que la tengamos en memoria. ¿Cómo es? En el reino de Dios, el rey de este reino, para que no es soberano. Ese fue el tema. Aunque aceptar la soberanía de Dios, estoy queriendo hacer un breve repaso de la predicación, aunque aceptar la soberanía de Dios es lo más lógico y lo más obvio, es el aspecto en el que más dificultades tenemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ese es el aspecto en el que más dificultades tenemos. Acéptelo. Ese es el aspecto con más deficiencias para nosotros. Nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. ¿Para cuántos estoy hablando verdad? Nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y en el reino de Dios las cosas son al revés, son diferentes. Nosotros queremos que aquí el rey haga lo que nosotros queremos que haga. Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes. En el reino de Dios los súbditos, los ciudadanos del reino de Dios tienen que hacer la voluntad de Él. ¿Es bíblico eso? Hágase tu voluntad, dice el modelo de oración que nosotros tenemos. Por supuesto que esos quereres de nosotros, ¿cuáles son los quereres? Que Dios haga lo que nosotros queremos. Por supuesto que esos quereres de nosotros no tienen ningún valor, porque Dios siempre hará lo que Él quiere hacer. Y de paso, lo que Él va a hacer es lo que a mí más
me conviene. Quieren que repita esto porque me parece que es muy medular, es muy central. Estoy diciendo que nosotros, que esos quereres de nosotros, todos los quereres, que yo quiero que Dios haga esto, que Dios haga, esos quereres no tienen ningún valor porque Dios siempre hará lo que Él quiere hacer. Y de paso, lo que Él va a hacer, espero que lo acepten, es lo que a usted y a mí más nos conviene. Más nos conviene. Porque nosotros en nuestros quereres, como dice Santiago, no sabemos pedir. Porque nosotros pedimos ¿para qué? Para nuestros deleites. Y usted lo sabe que esa es la verdad de nosotros. Lo que nosotros pedimos es para que me vean, para querer disfrutar, para hacer esto, y por eso es que no recibimos lo que pedimos. Mientras que lo que Él nos da de acuerdo a su voluntad es lo que a nosotros más nos conviene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas por eso? Continuando con nuestra serie, hoy viene la siguiente parábola. Y les invito, y desde ya su Biblia debe estar abierta a este capítulo, les invito a ir al libro de San Mateo, capítulo 21, y vamos a tomar los versículos 33 al 41. Repito la cita. San Mateo, capítulo 21, versículo 33 al versículo 41. Saben ustedes que casi nunca lo hago, pero hoy quiero hacerlo. Quiero pedirles que se pongan de pie para que leamos la palabra del Señor. Y tengo razón de no pedirles que se pongan de pie generalmente porque ustedes ya están listos para leer la palabra y están sentados y en esas butacas uno se siente cómodo. Pero no sé por qué hoy sentí necesidad, llanza, de que al leer la palabra de Dios, ustedes, porque yo ya estoy de pie, ustedes se pusieran en pie. ¿Listos? No hagan caso a mi compañero que está sonando mucho las campanas. Déjenlo, él está haciendo otras cosas por allá. ¿Estamos listos? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó, esto pónganle mucho cuidado, y la arrendó a unos labradores y se fue. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiera sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a la palabra leída. Amén. Tomen su asiento, por favor. ¿Están meditando en lo que leyeron o fueron leyendo? Quizás no tuvimos tiempo de ir muy
observadores a lo que leímos. Pregunto, ¿leyeron o escucharon con mucha atención la lectura de la parábola? ¿La leyeron con mucha atención? Y los que no tenían Biblia la escucharon con mucha atención. Los que nos están oyendo por radio lo hicieron. Y los que los están escuchando y mirando a través de internet lo hicieron. Yo esperaría que sí. Y con lo siguiente voy a ofrecer una nota de participación. ¿Qué tema le pudieran poner a esta parábola? Ese asunto de la colocación de un tema es bien complicado, porque una parábola debe, en primer lugar, referirse al aspecto fundamental del pasaje y, por otro lado, abarcar lo más que sea posible el pasaje. Esas son las características de un correcto tema. Pero pregunto, ¿qué tema le pudieron poner, pensando ustedes en el pasaje? ¿Qué tema? ¿Ah? Los labradores malvados. Tiene bastante sentido. Algo otro que está pensando, yo le hubiera puesto este tema. En lugar de si el hermano Marco va a poner otro, yo le pondría otro. ¿Cuál sería el tema que usted pensaría poner? ¿No hay otro? ¿Cómo no? Debe haber otro. ¿Están pensando? Labradores injustos. No solo injustos, porque hay que ponerle quiénes son esos injustos. Labradores injustos. También tiene relación al pasaje. A mí me costó bastante poner el tema que yo considero más apropiado. Malcriados, sinvergüenzas, descarados, todo eso vendría, pero no son vocablos tan apropiados. El tema que le coloqué es: en el reino de Dios las viñas son arrendadas. Y en eso de arrendadas van los malvados esos que ya ustedes han señalado. Así que sobre este tema vamos a revisar la parábola que acabamos de leer. ¿Cuál es el tema que decidí colocar a esta parábola? Estamos hablando del reino de Dios. Las parábolas, casi todas ellas tratan del reino de Dios. En el reino de Dios, las viñas son arrendadas. Y yo espero que le tome sentido al tema, aunque no le parezca tan explícito en la parábola, pero le voy a explicar por qué abarca la extensión que yo le estoy dando. ¿Cómo dijimos que es el tema? Son arrendadas. Adelanto que estamos ante una parábola rica en contenido, y gimo delante del Espíritu Santo para poder recibir guianza y sabiduría, para poder presentar todas esas riquezas de conocimiento que tiene esta parábola. Es rica en conocimiento, es rica en principios, y yo pido al Espíritu Santo, gimo delante del Espíritu, tener la capacidad de compartir con ustedes esos principios importantes para la vida evangélica. Fundamentalmente, las parábolas tratan de dos aspectos o vocablos que conforman el tema, el cual es las viñas y los arrendatarios. Esos son los dos aspectos importantes de la parábola y que también están incluidos, son parte del tema que yo coloqué. ¿Cuáles son los dos aspectos, dije, que están allí en la parábola? Las viñas y los arrendatarios. Las viñas y los arrendatarios. Fundamentalmente de eso trata la parábola. Como lo acabo de decir, espero tener la guianza del Espíritu y que ustedes tengan toda la concentración necesaria para sacarle todo el provecho a esta parábola. Yo he gemido, he orado, me he preparado, y yo espero que ustedes, al estar aquí y los que nos oyen a la distancia, también pongan todo de sí para poder recibir todo el provecho, sacarle todo el provecho a esta parábola. Partimos de que el dueño de las viñas es Dios o las personas que lo integran. Partimos de que el dueño de la parábola es Dios
o las personas que lo integran. Estos días, en uno de los estudios que estamos llevando, hemos estado hablando sobre la integración de Dios o la Trinidad de Dios, aspecto que es fundamentalísimo en asuntos de fe. Y hoy estoy diciendo que el dueño de las viñas es Dios o las personas que integran a este único Dios, porque hay ocasiones en que esas personas son las que están al frente representando a Dios y en ese sentido son dueños o es el dueño de la viña. Me voy explicando. Como recordarán, casi todas las parábolas tratan del reino de Dios y quiero implantar aquí en la tierra el reino de Dios que Dios quiere implantar aquí en la tierra. No estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando del reino que en el plan de Dios se quiere implantar aquí en la tierra. Nosotros somos parte de ese propósito. Lo que Dios quiere a través de la iglesia es tener su reino aquí en la tierra. Amén. No estoy hablando como dicen los testigos de Jehová que nos repartan la tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Yo espero que eso vaya quedando claro. En esta parábola, el hombre, padre de familia, están ahí en el pasaje que estamos leyendo. En esta parábola, el hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, representa a Dios, o como lo acabo de decir, o a las personas que lo integran. Ese hombre que dice que fue y plantó la viña es Dios, y ya me voy a referir a la viña o a las viñas, como le digo. Considerar las viñas. Versículo 33, ahí en el pasaje, el cual dice, plantó. Y aquí está, aquí empieza una de las cosas que debo de aclarar. ¿Plantó qué? ¿Cuánto? Plantó una viña. Versículo 33, al final del versículo dice, y plantó una viña. En el contenido bíblico, el aspecto fundamental es la interpretación. Cuando uno está leyendo la Biblia, así literalmente no le va a sacar mucho. El aspecto principal cuando se lee la Biblia es interpretar, es decir, saber qué realmente quiere decir lo que usted está leyendo. Está interpretando. En este caso, la viña representa a Israel. Pero ¿por qué estoy usando un plural y en el versículo se menciona a un singular? ¿Por qué estoy usando un plural? ¿Qué quiero decir con ese plural? Que no es solo una viña, que hay más que una viña. Debería ser puntual diciendo que hay dos viñas. Hay dos viñas, no una sola. Por eso es que mi tema dice, ¿cómo dice mi tema? Las viñas, estoy usando ahí mismo plural, ¿fueron qué? Fueron arrendadas. Entonces, en este caso estoy diciendo puntualmente, inicialmente, la viña, edificó una viña, esa viña es Israel, pero yo estoy usando el plural porque también, en esta parábola, también se refiere a otra viña, la cual es la iglesia. Amén. Vayan recibiéndolo ahora. Por eso el plural, las viñas. Porque no solo se refiere a Israel, sino que se refiere también a la iglesia. La iglesia es otra viña. Y por cierto, el reino de Dios que se quiere establecer ahora aquí en la tierra es sobre la iglesia. Es la iglesia la que es ese verdadero reino de Dios. Este asunto de Israel como viña es tan importante que también es señalado por medio del profeta Isaías, capítulo 5. ¿Cuántos recuerdan ese capítulo? Isaías 5. Usted debería recordarlo porque es un canto. Capítulo 5 es un canto. ¿Cómo es ese canto? Ahora cantaré por mi amado el cantar. A su viña de mi amado cantaré. Es un cantito. Entonces, en este capítulo, ya dije que tanto en la parábola
aparece la viña que es Israel, pero el asunto es tan importante que también Isaías en el capítulo 5 se refiere de los cuidados del Señor Jehová sobre su otra viña, sobre su viña que es Israel. Me van siguiendo, estoy haciendo historia para que lleguemos al punto. Dice ese pasaje: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. El Señor plantó a Israel como la viña en un lugar muy fértil, la tierra buena donde se esperaba que Israel como viña diera fruto. Y el pasaje sigue diciendo, el dueño la cercó, la había cercado y despedregado. Y el terreno le quitó las piedras para que la piedra no sirviera de estorbo. Y plantó vidas especiales. ¿Qué quiere decir esto? Matitas, vides son las matitas en pequeño de viña, que eran especiales. Era un almácigo especial, estaba refiriéndose a ese fue el cuidado. ¿Quién fue la semilla principal de esa viña? La semilla, dije, no estoy hablando del pueblo, la semilla. Abraham, ¿era una buena semilla Abraham? Seguro que sí, plantada de vides escogidas, dice que vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. ¿Cuál era la idea de la torre? Que hubiera un vigía, que hubiera alguien que estuviera pendiente por si algún enemigo quería llegar a afectar. Ahí estaba la torre donde el vigía observaba. ¿Qué otra cosa hizo? Dice, según Isaías. Y también edificó en ella un lagar. ¿Qué es eso de lagar? Era el lugar donde la uva se machacaba, se fermentaba y machacaba. Es decir, estamos hablando de los cuidados proféticamente de la viña. Esta viña que era física, la figura aquí es física, pero representa ¿a quién? A Israel. Despiertito, pueblo del Señor, no me haga que la presión se me suba. Representa a la viña. Es posible que no comprendamos el significado e importancia de los aspectos antes citados, estos que fui medio citando, pero todos ellos hablan del cuidado que Dios tuvo sobre la viña, que representa a... Esos cuidados fueron los que Dios tuvo para Israel. Lo cuidó de vidas, de semilla especial, y todos esos cuidados los recibió Israel, y es posible que nosotros no lo comprendamos a plenitud. Pero el asunto es que esos mismos cuidados son los que tiene el Espíritu Santo con la otra viña que se llama iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? ¿Cuántos están de acuerdo a eso? ¿Cuántos están de acuerdo que el Espíritu Santo se desvela por cuidar la viña que se llama iglesia? Todos los cuidados del Espíritu son para cuidar esta viña. En esta viña Él anda en medio, porque esa es la diferencia y la grandeza del tiempo nuestro, que Dios no está en los cielos. No hay que clamar para allá. El dueño de la viña anda con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y esos son los cuidados que el Espíritu Santo tiene con la otra viña llamada iglesia. Voy tratando desde ya ir mezclando ambos aspectos, aunque lo haré más ampliamente según camino. Como el enfoque principal de la parábola no es hablar sobre las viñas, el enfoque principal no es ese, dejo las viñas hasta aquí para entrar al aspecto que es el más importante de la parábola, el enfoque principal de la parábola. Así que las viñas quedan hasta ahí y solo las tomaré en la aplicación final. La viña llamada Israel fue arrendada a unos labradores. Literalmente, ¿está eso escrito ahí en su Biblia? ¿Sí? Dice, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Eso me parece que está en el mismo versículo 33. ¿O no? ¿Sí? Dice, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Estoy diciendo que la viña llamada Israel fue arrendada. ¿Se entiende eso de arriendo, de arrendado? ¿Se entiende? Es vendido
No. Es que como alquilado. Y ahí es donde vamos a ponerle un poquito de cuidado. Esta palabra la busqué en otras versiones y solo una la cambia para decir hombres, pero no considero que ¿cómo lo digo? Que este vocablo fue traducido adecuadamente. Estos labradores no eran trabajadores en sí. No eran trabajadores en sí. Si vayan leyéndolo, no eran trabajadores en sí. Sino que eran como administradores que estaban entre la viña y el dueño de la viña. Estaban para cuidar la viña y dar cuenta ante el dueño de la viña. No eran trabajadores ordinarios, no eran trabajadores comunes. Ellos eran personas que administraban la viña, tenían que dar cuenta, tenían que rendir cuenta. Entonces, empecemos por comprender que el vocablo labrador no es el más adecuado. Ayúdenme, no lo tengo en mis notas porque lo corregí, lo quité, no sé por qué. En nuestra aplicación, ¿qué calificativo le pudiéramos dar en lugar de labradores? Aplicándolo a nuestro tiempo. No, pero estamos refiriendo no al mismo estilo, sino en su aplicación. Vamos más por pastores, vamos más por líderes. Esa es la aplicación, era un liderazgo, como lo dije hace un momento, que tenía que ver con cuidar la viña y darle cuentas al dueño de la viña. Así que no eran personas. El trabajador normal lo que hace es, yo lo sé hoy con ese asunto del proyecto que tenemos, que el trabajador ordinario, vamos a chapodar hoy, va. Es terminando de chapodar, él se va, él no le importa ni nada. No, estos no eran esos, no eran labradores comunes, sino eran como gente que administraba, como el caporal, hablando de las fincas, como el mandador, hablando de las fincas, como el administrador, hablando de las empresas. La viña no se estaba vendiendo, solamente se estaba arrendando y con cláusulas especiales que indicaban que el dueño vendría otra vez, no solo a recibir, en la última parte se ve que también él quería ver el fruto, recibir el fruto. Entonces, quiero que comprendamos que estos labradores no eran trabajadores ordinarios, no eran trabajadores comunes, en el sentido que el dueño les pedía cuentas y tenían que darle cuentas. Lo que pasó está descrito en los versículos a dónde empieza lo que pasó, qué reacción tomaron estos, dijimos no labradores, estos capataces, estos administradores, esa es la palabra más adecuada. ¿Qué hicieron esos administradores? Vamos a ver de qué versículo arranca. Versículo 34, seguido. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, el dueño de la viña, envió sus siervos más cercanos a los labradores para recibir sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Entonces, cuando el dueño sabe todo lo que había pasado, él dijo, voy a mandar a otro grupo. Voy a ver que si las cosas ya cambiaron. Versículo 36 dice, y envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Dos mensajeros que iban a recoger el fruto o el pago del fruto, y lo que hicieron los administradores fue matarlos, golpearlos, matarlos, apedrearlos, y para en orden debería decir golpearlos, apedrearlos y matarlos para que llevara un progreso lógico de lo que pasó. Entonces, el dueño de la viña, ¿qué hizo? Dijo él, y está literalmente aquí, finalmente les envió su hijo. Él dijo, si estos han matado a mis siervos, voy a mandar a mi hijo. Lo más seguro es que a mi hijo le van a tener respeto. Es mi hijo.
Y yo los contraté y hoy estoy mandando a mi hijo, Entonces finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas ellos, ¿qué hicieron? Más los administradores, estoy cambiando la palabra labradores, más los administradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. No empiezan a notar que aquí hay un cambio. ¿Qué tenía que ver en que ellos vieran al hijo como heredero? Era ciertamente que él era el heredero. Pero ¿qué tenían que ver ellos si ellos no eran dueños? No se les había vendido ni prometido. Pero aquí empiezan a cambiar las cosas. Entonces, seguro, ahí está lo más claro. Entonces, y dice, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Mataron al hijo y se apoderaron, según ellos, de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, le mataron. El versículo 40 ya empieza a hablar de la recompensa, pero ahora yo quiero que medio analicemos la actitud de estos administradores a los que yo estoy calificando como líderes, porque tiene que haber ya una aplicación, un sentido de aplicación. Esto que acabamos de leer aquí es la historia de Israel. Eso fue exactamente lo que Israel hizo. Y aquí es una cosa, me estoy expresando mal. No estoy diciendo, no debo de decir Israel. Esto es lo que le pasó a Israel, esto es lo que hicieron sus líderes, sus administradores, los administradores del pueblo, es exactamente lo que hicieron con Israel. No el pueblo en sí, no sé si me voy explicando, sino los líderes, los que les guiaban, porque se adueñaron de la viña. ¿Quién era la viña? Mire qué cosa. Ellos se adueñaron de la viña, se adueñaron del pueblo. ¿Quiénes? Los líderes. No tiene otra explicación. Los líderes se adueñaron del. Pero estoy diciendo que ese es exactamente lo que pasó. La historia de Israel, exactamente como que en esta parábola como que se está describiendo. El otro aspecto fundamental en el contenido bíblico es la aplicación. Cuando uno está leyendo la Biblia y ya la interpretó, el otro aspecto importante es sin la aplicación usted no saca provecho. Cuando solo sabe hacer lo bueno y no lo hace, usted no saca provecho. Entonces, el otro aspecto importante es la aplicación. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer para luego entrar en la aplicación. En la aplicación más apropiada, ¿a quiénes pudiéramos representar esos labradores? Lo hice un momentito y ya casi hemos llegado a la conclusión. Estos labradores representan a los líderes que están entre Dios y el pueblo. Entre Dios y la viña, pero estamos ya aplicando entre Dios y el pueblo. Esos hombres representan a esos líderes que están, y aquí es donde la aplicación es dura. Esos líderes que no hacen el trabajo que se les pidió que hicieran, sino que se adueñan de la viña. La viña no está en venta. La viña no se ha vendido, no se puede vender. No se puede vender. Ni una ni otra. Pero estamos para llegar a la otra hablando de la primera. La viña Israel no estaba en venta. Pero los líderes se la hicieron suya. En el caso de Israel, estos fueron profetas, sacerdotes o escribas. Al otro día hablamos de los escribas en una parábola. Entonces, esos hombres que se adueñaron de Israel pudieron ser falsos profetas, porque ese es un detalle que expliqué al otro día. La mayoría de nosotros no sabemos diferenciar entre los profetas buenos y malos de Israel. Fíjense que los profetas buenos de Israel, los profetas leales a Dios, casi todos ellos fueron muertos, odiados. ¿Por quiénes, dice usted? ¿Propiamente por el pueblo? No, por los otros profetas malos. Porque los que quedaban avergonzados eran los profetas malos.
Dice que los profetas malos eran tan sinvergüenza. Cuando el rey estaba en una encrucijada que no sabía qué hacer, enviaba a traer a los profetas malos en su mayoría y decían, díganme cómo me va a ir en esta guerra. Díganme si Dios me va a acompañar en esta guerra. Y los falsos profetas que decían, todo le saldrá bien, señor rey. La victoria está en sus manos. Y el rey, un poco inseguro, decía, vayan a llamarme a esos profetas malos que nadie los quiere oír, los buenos profetas. Y venía Jeremías, o venía Isaías, o venía Ezequiel, o venía cualquiera de los otros, y le decían, ¿cómo me va a ir a mí en la guerra? Y el otro decía, rey, no salga, porque usted va a ser derrotado. ¿Y qué cree que pasaba? En contra de ellos, y los linchaban y los mataban, y yendo al frente los profetas falsos. Su misión era cuidar la viña, haciendo referencia a aquello, en todo el sentido de la palabra, para cuando el dueño viniera, recoger el pago respectivo, porque la viña seguía siendo del dueño. Ya dije que la viña Israel, como la viña Iglesia, no está en venta, no se puede vender, nadie la puede comprar. Pero los líderes de Israel se adueñaron del pueblo de Israel, se adueñaron de la viña y pasó todo lo que acabo de contar. Eso fue lo que hicieron los líderes de Israel con los profetas verdaderos y también con Cristo, porque la parábola se cumple en su totalidad, se iba a cumplir en unos días. Después de los profetas, en el plan de Dios estaba que una de las personas de la deidad tendría que venir a este mundo, que en esta parábola es representación del Hijo. Una de las personas vendría a este mundo para tomar forma humana, queriendo rescatar la viña Israel de los labradores malvados, de los líderes malvados. ¿Y qué hicieron los líderes malvados? Que también mataron al Hijo. Eso está claro. Ellos mataron al Señor Jesucristo, quien venía a rescatar a Israel de ellos, de las manos de ellos. Pero tampoco Israel entendió, porque el pueblo ha estado enredado por los mensajes malévolos. Lo mismo que está pasando hoy. Lo mismo que está pasando hoy. Por supuesto, voy a referir más fuertemente en un ratito. Por supuesto que esos labradores malvados recibieron el castigo merecido. Y al final de la parábola, ¿y a estos qué se les hará? Y está escrito. ¿Qué dice el último versículo ya? Versículo 41. Y le dijeron, y a los malos destruirá sin misericordia. Y voy a dejar hasta ahí porque esta es la parte que me hace entender que la parábola se refería también a la otra viña. Lo vas a ver en un momento. Pero, ¿qué les pasó a esos líderes que se adueñaron de la viña Israel? Dice San Mateo, ahí cerquita, 23:37, cuando ya estamos hablando del final de la muerte del Mesías, de la muerte de Cristo, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿A cuáles profetas fue que apedreaban y mataron? A los buenos profetas, a los profetas leales a Dios. ¿Y quiénes lo mataron? Los falsos líderes, los malos líderes de Israel. Y dice, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Los versículos siguientes es una profecía, una sentencia. Dice, quedará desierta esta ciudad. Los líderes van a morir en esta misma ciudad, lo cual es una profecía cumplida. ¿A dónde veo yo la otra viña y los otros arrendatarios? Lo acabo de decir. Dice el versículo ese que estábamos leyendo, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y arrendará su viña. Es el versículo, el mismo que estoy leyendo. Y arrendará su viña a otros labradores.
Cualquier lector simple pensaría que se estaba refiriendo a la misma viña, a la viña Israel, pero no se estaba refiriendo a la misma viña, porque en los versículos, en ese mismo versículo, los líderes ya estaban castigados por lo que habían hecho. Pero dice que ahora, después de ¿cómo lo veo yo? Después de la desilusión que tuvo el rey con su viña, con los líderes, mejor dicho, que mataron a sus siervos, que mataron a su hijo, el rey dijo: me voy a crear otra viña y voy a poner a otros labradores. Según yo, ahí es donde veo la entrada de la otra viña. Como pueden notar, el vocablo arrendar está ayúdenme, ¿cómo está escrito ahí? ¿Ah? En futuro. ¿Por qué está en futuro? Si la viña y los labradores malvados ya habían, ¿por qué está en futuro? Él dice: me voy a arrendaré la viña. ¿Por qué? Me parece que la respuesta debería estar fácil. ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo a otra viña y a otros labradores. ¿Ya? Entonces voy a arrendar, dice, voy a sembrar otra viña. Esta viña la dejo ahí en el olvido, y por más de 2000 años esa viña ha quedado en el olvido. Por supuesto, la viña va a ser restaurada una vez más. Pero el Señor dijo: voy a crearme otra viña. Voy a plantar otra viña. Y esa viña es la iglesia. Por supuesto que esta viña también es plantada de vides escogidas. No cualquier persona forma la iglesia, hermanos, aunque sea en el sentido contrario, porque él dice que él, de esas vidas, estoy simulándolo, estoy parafraseándolo, estoy ejemplarizándolo. Él dijo: me voy a crear otra viña, pero voy a coger vides, plantitas que no se enorgullezcan, pequeñas, pero las voy a cuidar para que desarrollen. Y el milagro es más grande cuando una plantita que está para morirse se cuida, se abona y sale el árbol grande, que es la plantación de la iglesia. Eso somos nosotros. La iglesia está plantada con vides escogidas, y no se puede negar que el Espíritu Santo cuida a la viña llamada iglesia de la manera más especial. Cada plantita es cuidada, y ahí está el cuidado de la otra. El asunto es que hay otra viña. ¿Cuál es esa otra viña? Es la iglesia. Es la iglesia. No hay duda alguna que en esta parábola también aparece la otra viña, la viña llamada iglesia. Pero el asunto es, como el centro de la parábola son los labradores, el asunto es: ¿quiénes son esos otros arrendatarios de la nueva viña? No le cambie. A los líderes buenos, a los profetas buenos. Ponga al frente un grupo de pastores. Estos de aquí, pastoreando iglesias, mega iglesias, donde los creyentes hacen y viven como quieren, y uno los presenta y habla. ¿Cómo se califican estos? Dueños de la viña. Son dueños de la viña. Y valorados o sobrevalorados. Y a la par está otro que quiere hacer las cosas bien, quiere predicar la palabra sin miedo, sin temor, sin chistes si quiere, porque el púlpito no es para venir a contar chistes, es para hablar la palabra de Dios como está escrita, interpretarla de la mejor manera. Pero este no es buen visto. Y se necesita tener
mucha ministración del Espíritu. Se lo digo porque lo sufro. Cuando yo voy a una reunión de pastores y generalmente los pastores de uno al otro, mira, ¿cuántos creyentes tenés en tu iglesia? Como que si eso fuera lo más importante. La membresía. Y yo estoy haciendo, voy a mentir, mejor voy a mentir porque si no voy a parecer como el pastor más inútil, más infeliz que hay aquí, y yo creo que no lo soy. La historia se está repitiendo. Los siervos, los líderes, los labradores se han adueñado de la viña. Yo hasta me corrijo porque uno de pastor tiene cosas que las dice sin sentido. Dice uno, mi iglesia. La iglesia sigue siendo del dueño de la... No hay nadie que tenga una iglesia. Si uno quiere hablar con conocimiento, yo soy el cuidandero de la iglesia, está bien. Como yo lo digo, yo creo que soy el asesor de la iglesia, asesorando gente que dice que va para el cielo. Y yo tengo alguna información de cómo llegar al cielo. Y yo quiero orientar a los que quieran ir al cielo. Yo no soy orientado, yo soy empresario que puedo orientar para que ustedes tengan empresas grandes y tengan plata. Eso váyase para otra parte. Pero si usted quiere salvarse, está en un sitio adecuado. Esta es viña del Señor. Y Él lo que ha puesto a hacer es que seamos ayudantes, servidores ayudantes. Que cuidemos la viña, hay que cuidarla. No se debe permitir que cualquiera entre. Hay que cuidarla. Porque es la viña del Señor. Es la viña del Señor. El plan de Dios, el plan del Espíritu Santo sigue siendo el mismo. ¿En qué sentido? ¿A qué sentido me refiero? En el sentido de que es cierto, el plan de Dios es ese de que la viña la arrenda. Corrijo. Ese es el plan de Dios. No se puede negar. Él dice que el Espíritu llamó a unos profetas, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, y dice que los ha puesto ahí para que cuiden el rebaño, para que, ese es el método de Dios. Él siempre, al otro día lo expliqué, que el método de Dios es tan raro que las cosas que va a hacer siempre las hace a través de otras personas. Él las hace, pero las hace a través de otras personas. El Espíritu Santo está buscando líderes, siervos, que cuiden la viña en todo el sentido de la palabra para que dé fruto. Porque lo que quiere de la viña es fruto. Y para que dé fruto, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que limpiarla, hay que podarla. Viera qué enseñanzas le da cuando uno empieza a tener un poquito de conocimiento. Samuel lo sabe mucho más eso, que cuando el café ha dejado de ser muy productivo, vienen las podas. Y en las podas, uno cuando no sabe, yo me pongo a ver que están podando un árbol, le digo yo, no le volés tanta rama. Y él me dice, estas ramas son estorbo para que el palo dé fruto. Y con el café hacen un proceso que doblan la mata de café, la doblan y la ponen así toda. Y yo digo, pobrecita la mata de café, ¿qué va a pasar con ella? ¿Sabes lo que va a pasar? Es que en el lomo de esa mata de café doblada van a salir una cantidad de brotos cargados de café. Eso es lo que se tiene que hacer con la iglesia. Y aquí es donde me sale a mí el problema grave. Quiero doblar algunos y ¿saben lo que me pasa? Se quiebran. Y ya quebrados, ¿para qué los quiero yo? ¿Para qué sirven? No sirven más para nada. Ahí se cumple la palabra. Pero Él espera que los líderes no se adueñen de la viña, porque la viña sigue siendo
De Él vamos a dar una ofrenda de palmas. La viña sigue siendo de Él. Pero ¿qué está pasando? Hablando la realidad, ¿qué está pasando? Lo mismo que pasó allá, lo mismo que pasó con la otra viña. Que los líderes están adueñando de esta otra, lo que hicieron los líderes de la viña anterior, se están adueñando de esta. ¿Y qué les pasará a estos otros labradores? ¿Saben lo que dijo? Lo leímos, lo que le pasó, y sabemos por la historia lo que le pasó a los líderes de Israel y a Israel mismo. Pero ¿qué le va a pasar a estos otros líderes que se han adueñado de esta otra viña? De la viña, ¿cómo dijimos que se llama esta viña? Iglesia, somos nosotros esa otra viña. ¿Qué cree que les pasará? Les va a pasar lo mismo. Destruidos su misericordia. Lo mismo que le sucedió a los labradores de la primera viña. Esta cita que quiero que leamos juntos, ya expliqué que no le he hallado una aplicación muy. Creo que en este mensaje tiene un espacio esta cita. Mateo 7, 22, 23. Mateo 7, 22 y 23. Qué me gusta cuando los veo ustedes interesados en ir a la Biblia y aunque algunos los veo que andan buscando en Génesis, Mateo, pero y es algo. Mateo 7, 22 y 23. ¿Cómo dice? Muchos, no son poquitos, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pregunto, ¿el primer versículo califica a todos los miembros de la viña? ¿Cómo dice el primer versículo? Están hablando ellos, son muchos. ¿Se refiere a los miembros de la iglesia? No, léalo con cuidado. No se está refiriendo a toda la iglesia, no. Dice, ¿cómo se puede? Regresemos al versículo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Yo no he visto profetas aquí entre ustedes. Y cuando algunos rápido le digo yo, mire, no sea falso, porque para que haya una profecía verdadera debe de haber un intérprete para que sepamos lo que está diciendo. Así que eso sencillamente es una situación que no es correcta. En tu nombre echamos fuera. Yo no he visto ninguno de ustedes echando fuera demonios. Es más, aquí en la iglesia he tenido, y no sé cómo calificarla, que le hemos tenido miedo hasta a las profetas falsas. Hace muchos años entró una profeta aquí que dijo que venía a sacarle los pecados a todos los miembros de la iglesia. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que todos los miembros salieron huyendo, porque le tuvieron miedo a la profeta falsa que les iba a decir, mire, usted anda chambreando, usted es chambrosa. Y a las chambrosas se les echa de veras en el pelo, hombre. No se necesita ser falso uno para decir, esta vieja es chambrosa. Y ya se sabe que es chambrosa las viejas. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso no se. ¿Quiénes son los que aparentamos eso? Tráiganme los enfermos. Yo aquí estoy, y yo los voy a sanar. Descaradamente hasta así decimos casi. Los falsos, esos líderes falsos. Y los simples que hacen con eso, cuando ven a alguien haciendo esas pantominas, y aplauden y dicen, ese hombre es de Dios. Como no saben nada de Dios, a cualquiera le califican que es de Dios. ¿De acuerdo? Como se puede entender, la parábola está concentrada en los líderes, y como esta parábola es escuchada por muchos hermanos, ustedes están contentos porque yo no estoy aplicando la parábola a ustedes. Por eso está bien, el pastor, dijo el primo por allá.
Pero esta predicación la escuchan muchas personas fuera de la congregación. Sé que la escuchan pastores, líderes de otras congregaciones. Se espera que le demos la atención debida. Se espera que cambiemos. La viña sigue siendo del Señor. Y nosotros los líderes solo estamos puestos para ayudar a la viña, oyendo al dueño de la viña y haciendo lo que a la viña le conviene para dar fruto y que su fruto sea abundante. Vamos a dar una ofrenda de palma.